La cuestión olvidada, convivencia y acercamientos entre árabes y judíos de Palestina antes del conflicto del Medio Oriente. Un ensayo del doctor Norberto Raúl Méndez. Introducción. El desencuentro, el enfrentamiento, la guerra son las características que suelen asociarse al conflicto entre árabes y judíos. La reconciliación, el consenso y el encuentro no son muy conocidos. Sin embargo, han existido propuestas de entendimiento, acomodamiento y de paz por parte de árabes, judíos, palestinos, israelíes, grandes potencias, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, especialmente antes del desencadenamiento de lo que se llama conflicto del Medio Oriente. Generalmente son conocidas las iniciativas de las Naciones Unidas, de las grandes potencias y otros actores involucrados en diverso grado en este conflicto, pero son casi desconocidas o directamente ignoradas por las proposiciones directas entre algunos de los protagonistas o de ambos sentados en una mesa común buscando una resolución pacífica sin intermediarios o mediadores de ninguna especie. Otro factor que no puede ignorarse es que generalmente se presta mayor atención a los conflictos que a las situaciones de normalidad o de convivencia o de acercamiento entre pueblos o comunidades que arrastran enfrentamientos de larga data. Mucho se ha hablado y escrito del Holocausto, de las guerras entre serbios y croatas, de los desencuentros violentos entre musulmanes e hindúes en la India, pero se olvida que judíos, cristianos y musulmanes convivieron por siglos en Sefarad, el Andaluz o España, que serbios y croatas se entremezclaron pacíficamente en el medioevo balcánico, o que indios, musulmanes e hindúes construyeron en conjunto civilizaciones que perduran hasta nuestros días en monumentos y templos. Soslayar estos intentos de entendimiento realizados por los mismos contendientes y no por las potencias dominantes o las instituciones internacionales nos aleja de las reales posibilidades de paz, ya que no pueden ignorarse los deseos e intereses de los verdaderamente afectados. Si se quiere sinceramente llevar la paz al Medio Oriente, los protagonistas directos deben colocarse al mismo nivel para buscar todos los caminos que conduzcan a negociaciones equitativas para ambas partes. En el caso de judíos y árabes existen muchas fuentes que señalan que antes de la aparición y posterior conversión de los árabes al Islam, la población de la actual península arábiga y actual Yemen era predominantemente judía antes de la era común. Los judíos ya eran conocidos por otros pueblos de la región del sudoeste de Asia y el Cuerno de África, como agricultores y grandes comerciantes que llevaron sus mercancías y conocimientos hasta la propia China. De los judíos aprendieron los árabes el cultivo de la palmera, y estos resaltaban y defendían la camaradería
que existía entre ambos pueblos. Incluso se produjeron importantes conversiones de árabes beduinos al judaísmo. Asimismo, judíos y árabes muchas veces hicieron causa común contra los cristianos del Imperio Romano de Oriente y de Abisinia, Etiopía. Kurinsky, Samuel, 2004. Sin embargo, la aparición del Islam y sobre todo su libro sagrado, el Corán, van a generar toda clase de polémicas que se extienden hasta la actualidad respecto de las relaciones de musulmanes, cristianos y judíos, mientras que muchas fuentes árabes musulmanas suelen citar la Sura 29, versículo 46, como demostración de la fraternidad que señala el Islam hacia otros pueblos del libro, judíos y cristianos principalmente. Y no tengan disputas con los seguidores del libro. El mismo Corán indica en la Sura 5, versículo 5, traducción Melara Navío, Abdel Ghani, 1417, Égira, páginas 170 a 124. No tomen a los judíos y los cristianos como amigos, ellos son amigos entre sí, y quien fuere de entre vosotros quienes los consideren sus gobernantes o patrones, entonces ese es uno de ellos. Seguramente Dios no guía a la gente injusta. Si bien fuentes musulmanas más modernas afirman que la palabra árabe aluya, utilizada en esa sura condenatoria, no significa realmente amigos, sino protectores. Varias otras suras son especialmente denigratorias para los judíos. Nos proponemos mostrar estas posturas de convivencia y acercamiento entre árabes y judíos, basándonos principalmente en fuentes judías, ya que son escasas las de origen árabe, lo cual también revela que las iniciativas en el sentido señalado partieron principalmente del lado judío. Antes de hurgar en las propuestas de paz o de convivencia entre árabes y judíos, es necesario recordar algunos hitos históricos que han configurado un marco de conflicto. Si bien el surgimiento del principal conflicto del Medio Oriente generalmente se ubica a partir de la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1947, la cual dictaminó la partición de Palestina, existen antecedentes de convivencia y enfrentamiento entre árabes y judíos de Palestina anteriores al siglo XX. Pero existe un consenso entre los investigadores y estudiosos que la aparición del sionismo como movimiento nacional judío y su objetivo fundamental de creación de un Estado judío en la tierra de Israel o Palestina se va a constituir en el más importante punto de partida de la disputa entre ambas comunidades. Teodoro Herzl, uno de los principales propagandizadores de la causa sionista, intentó varias veces tentar al sultán otomano para que éste permitiera el establecimiento judío en Palestina a cambio de sanear las finanzas y terminar con las deudas del alicaído imperio otomano, pero este gobernante no aceptó la propuesta sionista para no malquistarse
con la población local, mayoritariamente árabe y musulmana, ya que se suponía que no toleraría una presencia que le disputase su hegemonía en Palestina. Esta posición debe interpretarse entendiendo que el sultán era jefe político del Estado y al mismo tiempo califa, esto es, jefe de la comunidad islámica mundial, y por lo tanto responde de la suerte de todos los seguidores del Islam, por ende de sus fieles de Palestina. Agregaba un condimento especial a esta problemática el hecho de que Palestina fuera la cuna de las principales religiones abrahamánicas y la circunstancia destacada de incluir a la ciudad de Jerusalén centro religioso fundamental para tres religiones, judaísmo, cristianismo e islamismo. Ante la negativa del sultán, Herzl intentará el mismo propósito con el Kaiser alemán y finalmente con Gran Bretaña. Esto significa que desde un principio el proyecto sionista no se concebía sin la protección de un Estado poderoso, es decir, que su concreción efectiva solo se consideraba viable con el auxilio de un poder extranjero, o sea, que el movimiento nacional judío planteaba su realización únicamente bajo el ala de una gran potencia. En esto se diferenciaba netamente de sus contemporáneos, ya que todos los otros movimientos nacionales buscaban separarse de la potencia que los sometía y de cualquier otra. De cualquier modo, en la obra Alternoland, Vieja Nueva Tierra, Herzl Theodor, escrita en 1902 por Theodor Herzl, imagina a judíos y árabes conviviendo fraternalmente en un Estado democrático plural en el cual ambos pueblos conviven en pie de igualdad. La elección del nombre de ese Estado, el Estado judío o Estado de los judíos, de cualquier manera indicaba a las claras el carácter dominante de los judíos y el estatus reservado a los árabes no quedaba del todo claro. En general, podría decirse que la mayoría de los líderes sionistas ignoraban a los árabes de Palestina o Eretz Israel, como ellos denominan a la tierra que los romanos llamarían Palestina. Algunos que tenían en cuenta su existencia pensaban que los árabes recibirían de buen grado el establecimiento judío, pues se verían beneficiados económicamente. Otros, por lo contrario, planteaban abiertamente que ese Estado judío ambicionado debía existir una mayoría judía y una minoría árabe que reconociera que debía subordinarse a las autoridades del Estado judío. Esa ignorancia o deliberada intención de los sionistas de menoscabar la presencia mayoritaria de la población árabe en Palestina era sintetizada magistralmente en el apotema. Esta ignorancia o deliberada intención de los sionistas de menoscabar la presencia mayoritaria de la población árabe en Palestina era sintetizada magistralmente en el apotegma Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, Doughty Allen, 2001,
creado por los cristianos restitucionistas y luego adoptada por algunos militantes judíos como Israel Zangwill, quien la popularizó. Quedaba claro que la afirmación de considerar a Palestina una tierra prácticamente desierta, sin población significativa, era una forma de legitimizar su colonización por un pueblo que no poseía un territorio a donde asentarse. Es indispensable recordar que los árabes de Palestina rechazaron desde el principio las migraciones judías sionistas. Los dirigentes palestinos y otros árabes de la región coincidían en que Palestina era un territorio árabe habilitado por el pueblo durante siglos. Los judíos argumentaban a su vez que ellos habían sido los primeros pobladores de Palestina, que habían fundado allí estados judíos y que a lo largo de varios siglos fueron dispersados por el mundo por los distintos imperios que los sometieron, persiguieron y desarraigaron. Los sionistas sustentaban su postura utilizando el argumento del primer ocupante, en el cual basaba su sustento en el relato bíblico por el cual el patriarca Abraham consideraba a los judíos como el pueblo elegido por Dios por intermediación de Isaac, hijo de Abraham, y que por ello él les había otorgado ese territorio por vida. También insistían en que Jerusalén había sido fundada por judíos y que durante los siglos, aún en la dispersión, eran constante la apelación al retorno a la ciudad sagrada. Los árabes de Palestina también apelaban a la región, aduciendo que el patriarca Abraham les había entregado esa tierra a su hijo Ismael y que ellos eran los descendientes directos de Ismael. Por otro lado, estos árabes también arguían que hasta la aparición del sionismo a fines del siglo XIX y consecuentemente la transformación de una identidad religiosa en nacional, los judíos no se habían interesado por el retorno a lo que consideraban su tierra prometida. La mayoría de las posturas árabes utilizaban el mismo criterio que sus contrapartes judías, ya que señalaban que en un Estado árabe independiente debía existir una predominancia árabe sobre la minoría judía y por ello rechazaban de plano las migraciones masivas de los judíos que buscaban construir su Estado a expensas de lo que consideraban tierra propia. Para muchos estudiosos resulta difícil equiparar a ambos movimientos nacionales como disputando el mismo territorio, ya que cuando los sionistas decidieron reclamarlo como propio ya existían muchas generaciones de árabes que lo habían poblado durante siglos. Para explicar mejor esta situación tal vez sirva señalar otros casos en los cuales los movimientos nacionales reclaman un mismo territorio. Si tomamos el caso de la región europea conocida como Transilvania, la misma fue poblada durante siglos por rumanos, húngaros y sajones en diferentes proporciones, entremezclados en la misma tierra y aún con localizaciones geográficas de mayor preponderancia de uno sobre otro. Cuando se constituyeron tanto la nación húngara como la rumana como entidades políticas independientes en la segunda mitad del siglo XIX,
Los dos estados reclamaron la posesión de Transilvania como propia, apelando a la figura del primer ocupante, a la importancia de la región para la historia de ambos, a la composición étnica de la misma a través de los siglos, teniendo en cuenta la evidencia histórica de que ambos pueblos, mucho antes de la constitución de sus estados nacionales, poblaron Transilvania durante largo tiempo. Distinto es el caso de Palestina, ya que los judíos la abandonaron, fueron expulsados a principios de la era cristiana y los árabes la poblaron desde tiempo atrás durante siglos hasta hoy, y en cambio los judíos volvieron a Palestina como el movimiento nacional judío, el sionismo, recién a fines del siglo XIX. Esta línea interpretativa opina que, si bien es cierto que siempre hubo pequeños núcleos judíos que permanecieron en la tierra después de la dispersión general en Hebrón, Jerusalén, Safed y Tiberíades, hasta la aparición del movimiento sionista a fines del siglo XIX, los judíos como pueblo nunca habían intentado ni se habían propuesto volver a Palestina. Hebrón, Boas, 1995, página 271. Este es un argumento de peso que esgrimían los árabes de Palestina y muchos antisionistas hasta la actualidad. Durante la Edad Media y principios de la moderna, cuando los judíos eran expulsados de Europa, incluso existió una era de oro de exitosa convivencia entre musulmanes y judíos en los dominios del Islam. Durante todo este período los judíos bien podrían haber vuelto a Palestina, pero no lo hicieron ni reclamaron. ¿Qué les impidió hacer realidad la frase repetida durante generaciones: y el año que viene en Jerusalén? O mejor aún, implicaban estas palabras el deseo verdadero de retornar a la tierra prometida para construir allí su propio estado en el sentido moderno del término, o era tan solo una expresión de un deseo de restringido sentido religioso? Significaba Jerusalén un estado propio como el que había existido en tiempos de David y Salomón, o era solo una referencia a una ciudad sagrada? Hasta hoy se discute esta interpretación, que no cambia el eje del enfrentamiento, pero que brinda elementos para las afirmaciones de las posturas en entredicho. Desde el punto de vista político, más allá de los argumentos históricos sostenidos por ambos pueblos, la declaración del ministro británico Balfour en 1917 va a dar el espaldarazo más significativo para el movimiento sionista y el reconocimiento internacional de las aspiraciones sionistas sobre Palestina, al comunicar en carta al aristócrata sionista Lord Rothschild que Su Majestad y el gabinete del gobierno británico verían con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional para los judíos en el territorio de Palestina, sin desmedro de los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías, eufemismo dirigido a los habitantes árabes. De todos modos, esta aclaración no reconocía a los árabes un pie de igualdad con los judíos, pero esta salvedad de los británicos
pretendía no malquistarse totalmente con la población árabe. Dadas las argumentaciones expuestas por ambos pueblos, es difícil discernir cuál es la más valedera. Lo que sí puede afirmarse como inobjetable es la complicación que conlleva que dos pueblos reclamen como propio el mismo territorio. Esta será la verdadera causa de un enfrentamiento inalcanzable que ya lleva, inacabable, que ya lleva un siglo y medio. Esta será la verdadera causa de un enfrentamiento inacabable que lleva un siglo y medio. Asimismo, ninguno de los dos se plantea la asimilación del otro, sino la expulsión y o el exterminio. Gellner, Ernest, 1991. De allí la importancia de aquellos actores que plantean salidas alternativas, propuestas de paz y de tolerancia para lograr un modus vivendi pacífico que respete los derechos de ambos pueblos. Los primeros acercamientos entre árabes y judíos de Palestina. Si bien los reclamos de los árabes de Palestina en contra de las migraciones judías databan desde el comienzo de la colonización sionista y las afirmaciones sionistas en pos de un Estado judío en Palestina mostraban la incompatibilidad de ambas posturas, es importante señalar que no siempre las posiciones de árabes y judíos fueron irreductibles. Antes de la partición de Palestina en 1947 existieron diversos acercamientos y acuerdos que intentaron la conciliación de ambos intereses y que veían a árabes y judíos como parientes unidos por un destino común. Estos primeros entendimientos se pusieron en práctica entre los habitantes de ambas comunidades de Palestina y no en el marco mayor de los líderes del proyecto sionista internacional ni de los representantes no palestinos de la independencia y unidad árabe. Una figura prominente de una de las familias árabes más importantes de Jerusalén, Yusuf Pasha Dilla al-Khalidi, estaba al tanto de las aspiraciones judías y mantenía correspondencia con líderes sionistas. En 1899 le escribe una carta al rabino sionista Zadok Khan con la clara intención de que éste se la reenviara a uno de los padres del sionismo, Theodor Herz, Central Zionist Archives, 1992. En esa misiva, al-Khalidi destacaba que él no discriminaba entre musulmanes, cristianos y judíos, pero lo más relevante era que reconocía los derechos de los judíos en Palestina e incluso ponderaba positivamente que los judíos volvieran a ser una nación independiente, pero dudaba de la viabilidad de erigir un Estado judío en Palestina, teniendo en cuenta la realidad política del Imperio Otomano de la época, pero sobre todo hacía hincapié que, siendo árabe la mayoría de la población palestina, existiría resistencia por parte de estos palestinos, por lo cual a su entender el proyecto sionista resultaba irrealista. Asimismo, recomendaba a los judíos que su intención de construir un Estado judío solo podría concretarse fuera de Palestina. Herz
contestó directamente a Al-Walidi en términos muy elogiosos para él y asegurándole la lealtad de los judíos al Imperio Otomano y que el establecimiento judío en Palestina no contemplaba en absoluto expulsión de los árabes. En verdad, las expresiones de acercamiento a los árabes por parte de los judíos serán consecuencia de las primeras manifestaciones antisionistas a comienzos del siglo XX, pero algunos sionistas nativos de Palestina como Eliyahu Sapir llamó la atención en 1900 sobre la diferenciación que debía hacerse entre los árabes cristianos y los musulmanes. Entre los primeros se encontraban los agitadores antisionistas, hermanos del viejo antisemitismo que los judíos ya habían sufrido durante siglos en la Europa cristiana. Sapir discriminaba positivamente, en cambio, a los musulmanes, mayoría de la población árabe de Palestina. Más aún, Sapir infería que el futuro del sionismo estaba ligado a la colaboración entre los judíos y los árabes musulmanes. Conviene rescatar las significativas palabras de este intelectual nacido en Jerusalén, versado en la lengua y cultura árabes, quien sostenía que el pueblo árabe musulmán era un pueblo o el único pueblo cercano a nosotros y a nuestro corazón, cuyo favor, amor y amistad hacia nosotros experimentamos ya en el pasado y aún pueden tener lugar en el futuro. Shapir Jacob, 1900, página 222. 5 años más tarde, Yitzhak Epstein, maestro y agricultor judío sionista que habitaba en Palestina, había declarado en una reunión paralela al desarrollo del séptimo Congreso Sionista de Basilea que el sionismo debía forjar una alianza con los árabes, ya que la llamada cuestión árabe era en verdad el más importante problema del movimiento sionista. Epstein iba aún más lejos al afirmar que los judíos debían apoyar las aspiraciones nacionales árabes. Estas afirmaciones serían publicadas en 1907 en la revista judía Ha-Shiloah bajo el sugestivo título de La cuestión ignorada, y en ellas se planteaba que solamente la cooperación y la convivencia entre ambos pueblos le permitiría al sionismo desarrollar Palestina. Epstein sostenía que el sionismo se había dedicado erróneamente a tratar de negociar con las grandes potencias en vez de hacerlo directamente con la población árabe local. Sus declaraciones y escritos desatarían una polémica dentro de la comunidad sionista de Palestina, ya que por primera vez se ponía sobre el tapete el tema que se ignoraba deliberadamente: cuál era el territorio donde se establecería el Estado judío. Estaba ocupado y por una población no judía mayoritaria y de larga data de asentamiento. Asimismo, Epstein criticaba abiertamente el sistema de adquisición de tierras que habían emprendido los sionistas, ya que expulsaba a los campesinos árabes, lo cual era visto tanto como inmoral y como a la larga perjudicial para los propios judíos,
Fue el primer judío que afirmó que Palestina pertenecía de hecho a dos pueblos árabes y judíos, sosteniendo la coexistencia de dos naciones en el mismo territorio. En esta misma línea se inscribía el pensamiento del rabí Binyamin, seudónimo de Lesuah Radler Feldman, uno de los fundadores de Brit Shalom, quien favorecía los matrimonios mixtos entre árabes y judíos. Binyamin Rabí, 1907. La cuestión de la actitud del judío hacia el árabe no es otra, no es otra cosa de práctica y de intereses de cálculo y de astucia, sino un problema fundamentalmente moral y social dentro del ámbito de las relaciones humanas. Binyamin Rabí. Es interesante destacar que la divisoria judíos ashkenazis y judíos sefardíes tuvo su importancia en las relaciones entre árabes y judíos de Palestina. En general, aunque sionistas, los judíos sefardíes se sentían más cercanos a los árabes y estos mismos también hacían la distinción entre las dos ramas étnicas del judaísmo, considerando a los sefardíes como más próximos a ellos, especialmente a los árabes musulmanes. Debe tenerse en cuenta que los sefardíes se establecieron en el Imperio Otomano antes de la propia existencia del sionismo. En este imperio muchos encontraron refugio ante los brotes de antisemitismo europeos. Fueron leales súbditos del imperio incluso durante la Primera Guerra Mundial. En el período anterior a la conflagración mundial, los sefardíes sionistas buscaron la confraternidad y la cooperación con los primos árabes, tratando de infundir en estos los buenos propósitos que tenía el sionismo. Jacobson, Abigail, 2001. Quien elevó a las más altas consideraciones las banderas de la coexistencia pacífica entre árabes y judíos y el reconocimiento de los árabes como nación en paridad con la judía fue el sefaradí Nissim Malul. Este miembro de la comunidad judía palestina pidió a Egipto, estudió y fue docente de la Universidad de El Cairo, integró la asociación Hamahen, fundada por intelectuales sefardíes que buscaban favorecer la integración árabe-judía. Bien vale la cita textual de parte de un artículo publicado en la revista Hayerut para mostrar la contundencia de la posición pro-árabe de este intelectual judío. Si nosotros, los herederos del rabí Yehudá Halevi y de Maimónides, si nosotros, los herederos del rabí Yehudá Halevi y de Maimónides, deseamos ir en pos de esos maestros, debemos dominar perfectamente el idioma árabe y fundirnos con los árabes. Como nación semita, debemos apuntalar nuestra nacionalidad semita y no diluirla en la cultura europea. A través del árabe podremos crear una cultura realmente hebrea, pero si
introducimos en ella elementos europeos, prácticamente nos suicidaremos. Malul Nisim, 1913. Es interesante destacar que en las primeras colonias judías a principios del siglo XX era común ver a los jóvenes imitar los usos de los árabes en la vestimenta y en sus costumbres. Las fotografías de la época muestran a muchos de ellos vestidos a la usanza beduina. Aún entre aquellos que veían a los árabes como un problema para el desarrollo del sionismo, desde una posición pragmática, algunos sionistas tenían en claro que no se debía favorecer el enfrentamiento árabe-judío, sino un reconocimiento de la existencia de una nación árabe con la cual debía buscarse un acercamiento para discutir entre ambos pueblos, naciones, una convivencia pacífica. Jacob Zerubabel era uno de esos sionistas que reconocían la nación árabe y poco antes del estallido de la Gran Guerra de 1914 convocó a una asamblea conjunta árabe-judía en Jerusalén con el propósito de exponer con franqueza el tema de las relaciones entre ambos. Afirmaba este dirigente que, dado que en Palestina ocurren dos pueblos, el judío y el árabe, y dado que ambos no tienen otra salida que la de entretejer la trama de sus vidas en un mismo escenario geográfico, es preciso llegar a un entendimiento, delinear la solución política conjunta que permita el desenvolvimiento satisfactorio de la vida civil local y de la vida general de los judíos y de los árabes. En su opinión, los sionistas admiten que el entorno suyo vive desde hace años el pueblo árabe vinculado a este país por la historia. Zerubabel Jacob Kislev. Pero esta idea de reconocimiento de los derechos nacionales de los árabes, que consideraba que ello no impedía la aspiración de crear una mayoría judía en Palestina, en los hechos se demostraría como imposible, ya que los pocos que la sostenían no pudieron entender o aceptar, a fuerza de su voluntarismo, que la afirmación de unos conllevaba la negación de los otros, un juego de suma cero que pronto se revelaría en los duros choques entre ambos pueblos. Esas posturas de acercamiento, reconocimiento y buena voluntad de los sionistas hacia los árabes fue explicada por muchos como natural al momento anterior a la Gran Guerra, cuando el sionismo aparecía a la mayoría del mundo como un movimiento débil y de realización poco probable. Su situación variaría con la asunción de la mayoría de los sionistas que la posibilidad cierta de instalación de una nación judía independiente en lo que denominaban como Eretz Israel solo podía materializarse con el apoyo de una gran potencia, con lo cual el sionismo volvía a la posición originaria de su mayor propagandista, Theodor Herzl, quien desde su obra El Estado Judío siempre lo había señalado. En realidad, la postura pro-árabe solo
se había manifestado entre un grupo minoritario de judíos que se establecieron en Palestina o que habían nacido en ella antes de 1914, pero entre los principales ideólogos y políticos que iniciaron el sionismo en Europa no consideraban importante y menos imprescindible lograr la aquiescencia de los árabes para la consecución y menos imprescindible lograr la aquiescencia de los árabes para la consecución de las aspiraciones sionistas, las cuales descansaban fundamentalmente en un apoyo externo. Esto se hizo carne especialmente desde la Declaración de Balfour de 1917 y más que nada por la puesta en práctica de los triunfadores de la Gran Guerra de una política que favorecía el establecimiento del Estado judío como un enclave europeo que asegurase el dominio del Medio Oriente para la principal potencia vencedora, el Imperio Británico. De cualquier manera, no era extraño entre los primeros sionistas la apelación al origen semítico común de árabes y judíos como base de colaboración entre los dos pueblos. El dirigente sionista Nahum Sokolov llegará a declarar en una entrevista que le realizara el diario Cairota Al-Aram en 1914 que anhelaba que judíos y árabes construyeran juntos una gran civilización palestina. Pero estos sentimientos de hermandad no provenían solamente del campo judío. En la reunión pública convocada en Londres en 1917 para celebrar la declaración de Balfour a favor de la creación de un hogar nacional para los judíos en Palestina, dos árabes presentes en el evento saludaron la manifestación en representación del pueblo árabe. La prensa árabe de entonces también se expresaba en términos amigables hacia la materialización de los ideales judíos, caso de los principales periódicos de El Cairo. El Muqaddam directamente decía que los árabes nada tenían que temer de un Estado judío. Al-Aram alegaba que después de todo el gobierno británico simplemente había reconocido un derecho histórico que nadie podía negar a los judíos. No obstante, para la mayoría sionista estas mutuas expresiones de deseos eran tan solo eso o a lo sumo vagas promesas en momentos en los cuales ambos movimientos nacionales necesitaban apoyo de donde proviniera. En verdad, esa mayoría sionista no estaba interesada en tender puentes hacia la población árabe, sino que en general era directamente hostil a esa idea. La caída del Imperio Otomano tras su derrota en la Gran Guerra de 1914-1918 no solo habilitó los planes de reparto de los territorios del vencido entre las potencias vencedoras, sino que asimismo brindó la oportunidad de concretar sus aspiraciones a varios movimientos nacionalistas. La Conferencia de Paz de París de 1919 reunió a los representantes de los cuatro grandes
como se denominaba a los principales miembros del Entente Vencedora: Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia, y una numerosa concurrencia de delegaciones de todos los estados, pueblos y movimientos que tenían reclamos para con los derrotados. La naciente Liga de Sociedad de las Naciones y el principio de autodeterminación de los pueblos que la misma propugnaba, a instancias del presidente norteamericano Woodrow Wilson, posibilitaron las presentaciones de los más variados y muchas veces enfrentados proyectos nacionalistas y redentistas. Entre otros, tanto árabes como judíos plantearon sus anhelos y realización nacional ante esa gran asamblea de los pueblos. Acuerdos y desacuerdos a partir de la Gran Guerra Mundial. Pocos días antes de la conferencia de paz, el príncipe Faisal bin Hussein de Hejaz y el representante sionista Yair Weizmann firmaron en Londres un documento conocido como Acuerdo Faisal-Weizmann. Primer antecedente de negociaciones directas entre árabes y judíos. Ambos dirigentes se comprometían al mundo apoyo para el establecimiento de un Estado árabe independiente y otro para los judíos en Palestina. En verdad, este acuerdo quedará en la historia como el primero y casi único ejemplo oficial del mutuo reconocimiento de ambos pueblos y de los territorios que cada uno de ellos consideraba como propio. Esta pieza también revela que cuando hay voluntad e interés de entendimiento, se resalta todo lo que une y no lo que separa. Es notable observar que desde el inicio, en la introducción del documento, se resumen claramente los fundamentos que justifican el mutuo apoyo, los cuales aparecen tan lógicos y razonables que resultan sorprendentes a la luz de los enfrentamientos que hemos conocido hasta hoy. El acuerdo señala como punto de partida el reconocimiento del parentesco racial y los antiguos lazos existentes entre árabes y judíos, y que el medio más seguro para concretar las aspiraciones nacionales de ambos es por medio de la más estrecha colaboración que permita el desarrollo del Estado árabe y Palestina, confirmando el buen entendimiento que existe entre ambos. Es curioso el señalamiento de que esa colaboración entre ambos pueblos esté justificada por el parentesco y los lazos que existen entre árabes y judíos, verdad incontrastable desde el punto de vista étnico, lingüístico y religioso, cuestiones que serán dejadas de lado completamente con el correr del tiempo y el devenir político de árabes y judíos de Palestina y de los estados árabes independientes que finalmente se establecieron en la región. Este hecho también nos permite aseverar que los nacionalismos en la construcción de la nación
Este hecho también nos permite aseverar que los nacionalismos en la construcción de la nación a la cual aspiran van modificando sus elementos constitutivos y los relatos que los expresan según las circunstancias históricas y políticas en las cuales se desarrollen. En el documento firmado por Faisal Weizmann, las palabras Estado Árabe y Palestina como dos entidades separadas tienen dos interpretaciones. Para los sionistas, estas denominaciones dan a entender que Palestina está reservada para los judíos. De lo contrario, no se hablaría de dos entidades con nombres diferentes, y una de ellas claramente utilizaba el concepto Estado árabe. Por lo tanto, Palestina era la palabra que distinguía a los judíos. La admisión de que Palestina no formaría parte del Estado árabe constituirá a futuro un argumento de peso para los sionistas, porque con la forma de redacción del acuerdo, los árabes estaban aceptando que Palestina pertenecía a los judíos y asimismo cohonestando la permanente aseveración sionista de que los árabes tenían un enorme territorio para ellos y que Palestina era apenas un pequeño pedazo de tierra deshabitada y pobre, del cual fácilmente podían prescindir 2 millones de árabes. Sin embargo, para el príncipe Faisal, representante de los árabes, Palestina estaba incluida en ese futuro Estado árabe, ya que no era nombrada como el Estado de Palestina, sino solamente como Palestina. Solo se menciona un Estado, el árabe. Por lo demás, la postura árabe sostenía que la propia declaración de Balfour hablaba de un hogar nacional para los judíos en Palestina y no de un Estado. Los árabes también fundamentaban que los sionistas habían buscado desde el comienzo de su desarrollo la autonomía dentro de un Estado mayor que las contuviera y no un Estado separado. Con este propósito sondearon al sultán otomano, al emperador alemán y finalmente a Gran Bretaña. El acuerdo En el acuerdo es muy significativo el artículo que se refiere al aliento y estímulo que debía darse a los judíos para su inmigración en gran escala a Palestina, cuestión que los habitantes árabes de Palestina rechazaban de plano, y como asimismo el apoyo que brindarían los judíos a los campesinos y arrendatarios árabes en el desarrollo de la agricultura y la protección de los derechos sobre sus tierras. También se ofrecía asistencia económica al Estado árabe por intermedio de una comisión de expertos de la organización sionista. Aquí hacemos una breve pausa para continuar según el título. Además, lo de asegurarse total libertad para el ejercicio de la región, se colocaba a los santos lugares musulmanes bajo control musulmán maometano. Pausamos.